Buenas, la clase de hoy vamos a continuar con el repartido 7, repartido que, a modo recordatorio, viene tratando los temas que respectan a integración en varias variables, ¿sí? Integración donde mi espacio de trabajo no es necesariamente R1. De todos modos, hemos estado construyendo nuestras herramientas a partir, sí, de lo que vimos, o cosas similares a las que vimos, en matemáticas 0,1 oportunamente, o sea, a una variable. Es así que, de alguna manera, toda la resolución y el cálculo de integrales de R2 la terminamos condensando en dos integrales bien definidas de R1, donde una de las variables aparentaba ser constante para la otra durante la cuenta. ¿Sí? Con eso, el video pasado estuvimos armando algunas integrales muy sencillas en intervalos. Y también vimos un tema que es fundamental, en especial para la clase de hoy, que es que ahora el problema tiene dos aspectos a revisar. Un problema está en el ámbito de la función, ¿sí? O sea, lo cual es evidente, ¿no? Funciones más difíciles son más difíciles de integrar. Difíciles, me refiero a complejas en cuanto a términos, funciones y demás. Pero ahora se suma el conjuntos más difíciles de integrar, en el dominio, pueden también ser más difíciles de integrar. ¿Por qué? Porque son más difíciles de hacer planteo. Lo otro que surgía medio que de inmediato con el ejercicio 6 que hicimos es, ojo, que el orden de integración también es interesante tenerlo en cuenta. Entonces hay como más detalles a mirar, ¿sí? Lo que antes era, integral de f entre a y b, ya está. Ahora tiene como varias dimensiones a explorar antes de ponernos a hacer las cuentas. ¿Bien? Bueno, eso a modo de resumen del video pasado. Ahora vamos a ver, antes de cambiar a alguna integral más difícil, si se quiere, vamos a ver una pequeña aplicación de las integrales de específicamente R2. Pero esto es válido para R3 o R4, incluso para R1. Vamos a hacer una pequeña observación. Supongamos que tengo un cilindro de sección S y altura H, una figura netamente regular, una figura sí de revolución, pero que es respecto al eje Z es siempre igual, ¿sí? No hay cambios, es una circunferencia. Dijimos que cuando yo hacía una integral de R2 había una equivalencia con el volumen atrapado entre la función y el dominio. ¿Bien? Esto es lo que calcularíamos con la integral. Entonces, ¿qué sería una función constante? Una función constante de R2 sería un plano a Z dado. Por ejemplo, Z igual a H. Si esta fuera la situación, o sea, una figura que conozco su sección, que es el dominio, y yo quiero saber este volumen atrapado, tendré que hacer la integral del conjunto S
de la función f, que la función f es h, digo, la constante. No sé si esta altura es 3, este h es 3. Es un número. Esto me va a dar el volumen de ese cilindro. ¿Bien? ¿Por qué es un cilindro? Bueno, de vuelta. Porque este plano y este plano son paralelos. Entonces me describe una figura bien regular que es el cilindro. Cosa que acá no pasa. Pero es lo mismo, ¿eh? Acá es un poquito más regular, es verdad. Pero es lo mismo que esta situación. Tan regular es acá que... perdón, esto es... este resultado va a ser el área de S, esta área, por H. Justamente por esa homogeneidad respecto al eje Z. ¿Bien? Es una observación nomás. Entonces ahora vamos a tomarnos un segundo y a pensar lo siguiente. ¿Qué requiero, qué necesito para que el volumen de un cuerpo de este estilo coincida con su área? Perdón, el área de la base. O sea, ¿cómo hago para que el área de la base y el volumen, o sea, este es el área de la base y todo esto es el volumen? ¿Cómo hago para que el área de la base y el volumen tengan el mismo valor numérico? Obviamente no son iguales, hay un tema dimensional de por medio, ¿no? Si habláramos de metros, serían metros cuadrados, metros cúbicos. No es lo mismo. Pero numéricamente, ¿cómo hago para que sean iguales? Que sean el mismo numerito. Yo creo que acá queda bastante obvio, pero acá también. Cuando la altura es 1, como el volumen es sección por altura, si esta altura es 1, el área de la sección coincide con el volumen atrapado o el volumen del cuerpo. Entonces, la idea es aprovecharnos de esta propiedad, más que propiedad, es una observación, aprovecharnos de esta observación para calcular áreas de conjuntos de R2. Y esa es una de las tantas aplicaciones de las integrales de varias variables. A ver, vamos a hacerlo un poquito más genérico entonces. Si yo quiero calcular el volumen, son dos problemas separados, quiero calcular el volumen entre esta función y este conjunto, hago la integral de este conjunto en esta función. Y me dará un volumen. Acá en este caso, volumen y área de nada tienen nada que ver. Son cosas que no hay relación. ¿Sí? Pero, si hacemos un pequeño cambio, podemos aprovechar la herramienta de integración como herramienta de cálculo de áreas. ¿Sí? Pero es un aprovechamiento. No es que estoy calculando un área, sigo calculando un volumen. O sea, si yo quiero el área de este conjunto, este es un conjunto de R2, ¿no? Alguien viene y me dice, bueno, te doy este conjunto de R2, decime qué área tiene. El truco, si se quiere, es integrar una función de altura 1. No me quedó muy bien, perdón. Integrar una función de altura 1 porque de esa manera el volumen que voy a calcular, ¿cómo calculo el volumen? Con la integral pero la integral obviamente con la función 1, el volumen que me va a dar esa integral, el volumen atrapado entre la función constante 1 y el conjunto, coincide el volumen con el área. Porque el volumen es área de la base por altura, que es 1. De nuevo, me estoy aprovechando de una observación para hacer una cuenta alternativa. Esto
es cierto en cualquier dimensión para la dimensión de Jordan. O sea, si estoy en R1, ¿sí? Recuerden, la integral es el área este. Ahora, si lo que integro es la función 1, en este caso coincide el área con la longitud de la base. Porque la altura es 1, lado por lado, como esto es 1, ¿sí? En este caso, esta área coincide con A. Integrar en R1 la función 1 me da la medida de Jordan del dominio de integración. Integrar en R2 la función 1 me da la medida de Jordan, en este caso el área, del dominio de integración. Calcular en R3 la integral de 1 de un dominio me va a dar el volumen, porque es la medida de Jordan. Y así puedo seguir. Obviamente, de nuevo, ¿quiere decir que la integral me da, en este caso, una longitud? No, me da un área que coincide numéricamente con la longitud. ¿Quiere decir que la integral me da un área? No, quiere decir que me da un volumen numéricamente coincidente con el área. Y así puedo seguir. Entonces es como que tengo una dimensión menos. Calculo con un área una longitud, con un volumen un área, y con un hipervolumen calculo un volumen. Y así. Bien, esto es bien importante porque es la primera aplicación, si quieren, práctica que tenemos para estas integrales múltiples que nos, digamos, nos liberan de las limitaciones que estábamos sufriendo con las funciones de una variable. ¿Por qué? Porque perfectamente alguien me podría decir, Diego, ya sabemos de matemáticas 01 cómo calcular áreas. O sea, estaba todo muy lindo con esto, pero en 01 vimos que si yo tenía que calcular el área entre, por ejemplo, esta función y esta función, esta área, hacíamos esta integral. ¿Sí? Hay un detallecito de borde, pero hacíamos integral. Eso está bien, pero voy a plantearles el problema al revés. ¿Cómo hacemos en 0,1 usando esta misma herramienta, para calcular esta área? Una circunferencia, un círculo. Bueno, a ver, sí, podríamos hacer el área entre estos dos, pero vean que hay que dividir entre esto y esto, ¿no? Como hicimos allá, f menos g. La realidad es que esto y esto en 0,1 lo hacíamos, pero es una herramienta aprovechando lo que sabíamos hacer. O sea, si sé hacer eso, bueno, usamos eso. No voy a enseñar todo matemáticas 04 hasta este momento para enseñarles a calcular un área. Pero una vez que aprendemos la herramienta de cálculo de integrales de varias variables, esta herramienta queda más o menos obsoleta. En algún caso sigue siendo útil, no estoy diciendo que no sirva para nada, pero es mucho más práctica, poderosa, fácil de aplicar esta forma de cálculo de áreas. Claro, esto es una integral de R2, esto es una integral de R. Igual les comento algo, es lo mismo. Cuando calculamos esto vamos a llegar a esto, No se crean que esto va a ser todo más fácil. No, llega a lo mismo. Pero lo que pasa es que es memotécnicamente mucho más fácil de plantear esto, porque ya sabemos, se integro 1, área del dominio igual al resultado. O volumen, o lo que sea. En cambio acá, bueno, hay que hacer un planteo, ver signos, hay que pensarlo un poquito más. Llegamos a lo mismo, obviamente, pero con un poco más de esfuerzo y trabajo. ¿Sí? Entonces, la herramienta novedosa es esta aplicación de forma inteligente de cálculo de integrales para resolver lo mismo que supimos resolver en 0,1, pero con varios grados de libertad y de comodidad más. Porque en 0,1, ojo, aprendimos áreas.
Ahora aprendemos área, volumen, hipervolumen y lo que quieran. Hasta podemos dar un paso hacia atrás y aprender a calcular longitudes, que no tiene mucho sentido, porque hay formas más fáciles de hallar una longitud. Pero, bueno, nada, también se podría, ¿sí? Bien, y entonces, en esa línea, vamos a hacer un ejercicio de ejemplo, porque en realidad tienen poquitos ustedes, no quiero sacárselos todos, tienen solamente 3. Y la realidad es que en la práctica son todos bastante similares. Vamos a hacer entonces el 8A. El 8A dice calcular el área de las siguientes regiones de R2 limitadas por o sea, vean que el problema ni siquiera parece un problema de cálculo integrales, porque justamente está pensado, planteado para que lo veamos desde el lado de la aplicación, desde la herramienta práctica, ¿sí? No está pensado para... A ver, si no le daríamos una integral y sería calcule. ¿Bien? La idea es pensarlo desde cero, ver qué significa, cómo armarlo, cuál es la herramienta. Entonces, lo primero es identificar esto que me proponen, que son 4 figuras que, si todo está bien planteado, deberán encerrar una región de R2, que es de la cual me piden calcular el área. Entonces tengo x igual 0, esto es sí por la duda, x igual 1, x igual y, e igual x cuadrado. Recuerden que entre 0 y 1, e igual x cuadrado está por debajo de esta figura, ¿sí? Porque bueno, hacer al cuadrado números menores que 1 los hace más chicos. Es una parábola que pasa por acá y por acá, sigue y sigue obviamente, ¿no? Así que, de alguna manera, ¿sí?, se me generó esta área comprendida entre las dos figuras. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo calculo esa área? Si estuviésemos en Matemática 01, ¿sí?, Matemática 01, ¿qué haríamos? Vamos a hacerlo como aprendimos a hacerlo hace un semestre. Haríamos la integral de 0 a 1, ¿sí?, de el valor absoluto de la diferencia de estas dos funciones. O sea, y obviamente acá le voy a poner el valor absoluto, pero yo lo voy a escribir con el sentido que el valor absoluto lo puedo sacar sin alterar el signo, que va a ser x igual y x cuadrado. Esto me da una primitiva y esto me da un resultado. Listo, lo acabo de resolver aplicando lo que habíamos visto en Matemática 01. ¿Bien? Este ejemplo lo elegí justamente porque es fácil, accesible, hacerlo con las mismas herramientas que en 01. Entonces está bueno para usarlo como recordatorio. La idea ahora es prescindir un poco de esta herramienta y hacerlo con
integrales de R2. Porque yo sé que si esto es S, esta área que quiero calcular así es. Eso es lo que yo quiero calcular. O sea, integro la función 1 en x y en y y debería obtener un sexto. Esto en realidad se parece muchísimo hasta los ejercicios que hicimos en el ejercicio creo que era 6, que era de dar vuelta los intervalos, ¿no? Digo, hay que escribir el intervalo y no mucho más. Entonces, vamos a hacerlo así recordamos un poco cómo era la herramienta. Entonces, yo voy a integrar con x más hacia afuera, o sea, lo último que voy a ver va a ser x. Así que x tienen que ser números, tomo el valor más chico y el más grande. O sea, x va de 0 a 1. Veo también rápidamente que no hay problemas de axialidad, o sea, si yo ni de axialidad ni de funciones. O sea, por un lado no hay ninguna cosa rara que haga que se interrumpa y tenga que separar. Y a su vez, si yo tiro rectas, en este caso paralelas al eje Y, siempre arranco de una función y termino la otra. Siempre. Bien, así que no es un problema. ¿Esta recta cuál es? Y igual a x cuadrado. ¿Y esta cuál es? Igual a x. Entonces, esto es lo que tengo que resolver. Vean que donde estoy ganando hasta ahora es en el planteo. El planteo es mucho más natural. Ni que hablar cuando este S es más complicado, como les va a pasar en los siguientes dos que tienen y que yo lamentablemente no voy a hacer en este video, pero que obviamente queda el foro para atender las consultas. Cuando el S es más complicado, cuando no se puede escribir como la resta de dos funciones, cuando es como varios pedacitos, esto ya se empieza a volver mucho más entreverado y esto sigue siendo igual de simple. Por eso la herramienta es muy valiosa. Ni que hablar de que esta herramienta me sirve para calcular volúmenes, hipervolúmenes y lo que quiera. Y esto se muere. No, en realidad no, se podría hacer el equivalente para, pero ya no tiene sentido, ¿sí? Ya no tiene sentido. Usamos directamente esto. Bueno, sigamos con la cuenta. ¿Cuál es la primitiva de esto? Es y evaluado entre x cuadrado y x. O sea, x menos x cuadrado. O sea, que esto me queda la integral de 0 a 1 de x menos x cuadrado de x. Exactamente lo mismo. Es más, o sea, de ahí, si quieren, puedo poner una flechita así. Porque es lo mismo, voy a llegar al mismo resultado, sigue siendo un sexto. Obviamente que llevo lo mismo porque la herramienta comparte mucho, ¿sí? Pero lo importante es el planteo. Esto es más sistemático, más fácil de acordarse, más elegante al momento de hacer las cuentas y extendible a R3, R4, R5, R26. Esto es una herramienta provisoria que aprendimos en 0.1 cuando, bueno, es lo que había. Bien, que importa mucho el sentido, el signo, hay que tener mucho cuidado. Y que funciona solo cuando estas cosas son funciones. Ya cuando las cosas empiezan a ser más extrañas, ojo. ¿Sí? Más extrañas es, por ejemplo, calcular esta área. ¿Sí? Porque claro, bueno, habría que darle un poco más, podría ser esta función y esta, entre esto y esto. Nada. La realidad es que a medida que se empiecen a complejizar, ¿sí? Los S, ya empieza a ser más provechoso usar aquello. Y todavía no lo saben, porque todavía no lo vimos, pero lo más provechoso de hacerlo así es que esto es una integral, ¿sí? De Rn, o sea de R2, y por lo tanto podríamos aplicar herramientas que vamos a ver un poquito más adelante,
¿sí? Como el cambio de variable de Rn. Otro tipo de herramientas que nos van a permitir hacer más sencillo aún este cálculo. ¿Bien? Bueno, entonces, quiero un área, integro la función 1. Quiero un volumen, también integro la función 1, pero ahora en un dominio de R3. Y hablando de eso, todavía en lo que va de los ejemplos que hicimos, no hemos hecho ninguna integración en R3. Bueno, las integrales de R3 son exactamente iguales a las de R2 en cuanto a lo que refiere a la mecánica de resolución. No hay diferencia. No hay diferencia. O sea, voy a tener que hacer 3 integrales de R1. Y esto es cierto hasta cuando vaya a R10. Voy a tener que hacer 10 integrales de R1. ¿Qué es lo que cambia? Y nada, a ver, la realidad es que no cambia nada. Ya aprendimos a resolverlas. Lo que cambia es que como estoy en R3 tengo 3 variables. Como tengo 3 variables, tengo que tomar en cuenta nada, más grados de libertad. Tengo que ver bien las figuras, tengo que ver bien de dónde a dónde voy. Pero salvando estos detalles que son más una limitación del pizarrón, la mecánica de resolución es exactamente la misma. Voy a tener que seguir teniendo que barrer la figura de forma completa. Entonces, si yo tengo que hacer la integración, esto ya lo hicimos, pero lo recordamos, en este prisma, o sea, recuerden, estoy en R3, tengo que hacer la integral en, bueno, ya no sería S, sería la integral en B de f de x y z según x y z. Y esto es mi B. Recuerden que acá ya por limitación hay un eje que no está dibujado. Es el resultado, o sea, cada punto de este volumen, cada punto tiene un f de ese punto. Y ese f no lo puedo dibujar. Puedo inventar alguna cosa, usar un código de colores, hacer cortes, cosas que... herramientas, pero la realidad es que no lo puedo dibujar. O sea, tengo que inventar algo. No tengo un eje más. Así que a los efectos podemos decir que es algo que está flotando una dimensión más arriba que este dominio. ¿Ah? Podemos pensar que está flotando delante del pizarrón. Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De nuevo, tengo que recorrer toda esta figura según los 3 ejes, haciendo lo mismo, ¿no? Buscando que no me quede punto sin barrer y calculando para cada punto el valor de f de ese punto. Los junto en una bolsa y los sumo. ¿Qué es sumarlos? Integrarlos. Entonces, para poner números, si esto fuera... Perdón que esto no cumple ninguna escala de ningún tipo, pero suponiendo esos números, la integración de esa función en ese orden x y z sería para cada x que varía de 0 a 1, por ejemplo ¿sí? Para cada x que varía de 0 a 1, por ejemplo la y va desde 0 todo el camino hasta 2. Y para cada par ordenado x, y que yo obtengo de este proceso, por ejemplo la z va desde 0 todo el camino hasta pinchar esa figura, y esa figura es altura 3, o sea, de 0 a 3. Si yo hago esto para todos los x, y para todos los x esos, todos los y para todos los y esos, todos los z, voy a haber logrado recorrer el 100% de los puntos de esta figura y por lo tanto acumular el 100% de las alturas de la función que está acá arriba flotando de nuevo. ¿Bien?
O sea, es la misma explicación que para R2, solo con una variable más. E igual que en R2, esto se puede complicar. Un poquito, mucho, pero se puede complicar. Por ejemplo, vamos a complicarlo. ¿Qué pasa si ahora mi volumen de integración es un prisma de base triangular? No cambia mucho. De nuevo voy a tener que ser capaz de recorrer el 100% de esos puntos en el espacio y sumar el valor funcional que estará flotando en algún lado por fuera del espacio tridimensional. Entonces, vamos a plantearlo en el orden más simple, x y z, para no complicarnos mucho. Entonces, x va de dónde a dónde. Bueno, x va claramente desde 0 todo el camino hasta 1. Bien. Para cada x, las y van desde 0 hasta, y acá donde viene lo nuevo, lo distinto, hasta esa recta, que va a ser distinta para este x y va a ser distinta para este x. Entonces, hasta dónde van va a ser función del x que yo elegí. ¿Cómo hallo este x? Bueno, puedo hacerlo de dos maneras. Lo puedo hacer tridimensional, o si te resulta muy difícil de visualizar, podemos ver la proyección, ¿no? Verlo desde arriba. Yo lo voy a hacer tridimensional, pero bueno, de vuelta, si les complica, ponemos la vista acá, hacemos este dibujo y hacemos las relaciones entre x e y que corresponden. En este caso es muy sencillo porque esta recta es x más y igual 1. ¿Bien? Entonces, como es x más y igual 1, bueno, yo sé que mi y es 1 menos x. Entonces, la y para cada x va desde 0 hasta y igual 1 menos x. Y para cada uno de los pares ordenados que yo construí de esta manera, uno ahí en el medio, por ejemplo, voy a ir todo el camino desde 0 hasta pinchar el techo de esta figura. Que en este caso no hay nada raro, va de 0 hasta 2 de forma fija. Y ahí me quedó armado la integral. Cosas que son importantes. Esto tiene que dar un número, ¿sí? Un real. Vamos a ponerle R. Sí, tiene que dar un real. Entonces, si tiene que dar un real, lo más a la izquierda tienen que ser números. Lo segundo es, a medida que yo me muevo a la derecha, solamente puede haber la variable de la izquierda. O sea, en estos bordes y en estos puede estar x. En cualquiera de estos cuatro. Ahora, en estos solo puede estar y. Y en ninguno puede estar z. ¿Ah? Con esta lógica, debería ser capaz de armar cualquier integral de R3 que se me plantee. Entonces, vamos a hacer un par de integrales de R3.
Vamos a empezar. A ver qué tenemos. Vamos a empezar por un intervalo. Vamos a hacer algo sencillo. Vamos a empezar por el 9. Vamos a voy a cambiar. Vamos a hacer el 9A. ¿Por qué hay que usar partes? Entonces lo voy a dejar a ustedes. ¿Sí? Logaritmo de I sobre I se resuelve por partes. Así que por lo menos tiene un ejercicio para practicar partes que no aparecen en todos lados. Así que para no arruinarles ese ejercicio, vamos a hacer A, que la dificultad es la misma, pero es un poquito más directo. Hasta prácticamente igual, si uno los lee rápido, las diferencias son mínimas. Solamente que una de las tres funciones, en lugar de I, tiene el logaritmo de I sobre I. Nada más. Entonces, vamos a hacer este, que es de vuelta un poquito más simple. ¿Cómo hago esta integración? Elijo el orden que voy a hacer, obviamente. Podría dibujarlo si me ayuda. La realidad es que esto es lo claro, lo voy a aclarar ahora y lo voy a repetir varias veces a lo largo de lo que queda del curso. Ningún ejercicio de los que hacemos es requerimiento saber y poder dibujarlo, pero ayuda. Entonces, ¿somos capaces de resolver todos los ejercicios sin dibujar? Por supuesto que sí, tenemos que ser capaces de hacerlo. Obviamente, si podemos dibujarlo, nos ayuda a visualizar, entender el espacio en el que estoy trabajando, entender los conjuntos, no comerme ninguna cosa media extraña y escondida, que a veces cuando uno lo dibuja, dice, mirá, qué curioso lo que pasa con este punto. ¿Sí? Entonces, ¿es requerimiento dibujar? No. Pero ayuda. Entonces, en algunos casos como este, yo no lo voy a hacer, pero en algún otro caso donde no lo haga, intenten hacerlo. Este es un intervalo, es muy sencillo. Pero intenten siempre dibujarlo. Así también agarran práctica con lo que es el dibujo. Que, ni que hablar que en R3, no es siempre fácil de hacer. Bueno, entonces, esto es un intervalo, es fácil. Esto es simplemente poner X y Z en forma ordenada, donde corresponden. Y en este caso, en este caso no voy a ir sacando para afuera, resolviendo y volviendo a meter. Vamos a resolver un poquito más rápido. Así que perdón, vamos a hacer otra cosa. Me arrepentí. Este es otro ejemplo, igual que en la clase pasada, donde tengo números en los extremos y una función que es x y z, ¿sí? Dependiente su función de cada una de las variables y se están multiplicando. Entonces, esto puede usar el teorema que vimos la clase pasada y puedo resolverlo así. Bien.
Bueno, vamos a resolverlo y después la complicamos, ¿está? Porque me sirve para explicar otra cosa. Vamos a resolverlo. Esto es básicamente x cuadrado sobre 2 entre 0 y 2 más, perdón, por y cuadrado sobre 2 entre menos 1 y 1 por z cuadrado sobre 2 entre 1 y 3. Las tres primitivas multiplicándose. Hago las cuentas. ¿Sí? Hago las cuentas. Y vamos a hacer las cuentas. Acá me quedan 4 medios. Acá me queda por, ¿no? Un medio menos un medio. Y acá me queda, o sea, 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2, pero con el menos del barro, ¿no? 9 medios. No tengo que seguir haciendo cuentas, ¿no? Porque acá me aparece un 0 y el 0 hace que todo este resultado sea 0. Qué interesante, esta integración en este volumen dio 0. Y esto no está mal. Recuerden, no estoy calculando algo necesariamente positivo, no estoy calculando ni áreas ni volúmenes. Estoy calculando una integral, puede dar lo que sea. En este caso se ve que se compensan áreas positivas y áreas negativas y dio 0. Volúmenes positivos y negativos. No, ni siquiera, perdón, hipervolúmenes, tiene R3. ¿Qué era lo otro que quería comentarles? Vamos a borrarlo, este ejercicio ya está. Antes de pasar al siguiente, una observación nomás. Y es una observación que es bien importante. ¿Cuánto da esa cuenta? Esa cuenta da 0. ¿Por qué da 0? Ni siquiera voy a calcular la primitiva. O sea, ni siquiera voy a calcular la primitiva. Esta integral, su primitiva, sea cual sea, es la misma que esta. Entonces, evaluada entre 1 y 2 va a dar lo mismo y cuando la resto da 0. Esto porque es muy obvio, uno lo ve y dice, ay, claro que da 0. Sí, en este caso uno capaz que intuitivamente dice, da 0. Pero hay veces que tengo esta situación. ¿Bien? Y uno lo ve como que son dos integrales distintas. Está bien, son dos integrales distintas. Pero una vez que yo planteo las integrales y llevo una integral de una variable, hay una cosa que son integrales análogas entre sí. Por más que están escritas distintas, son en realidad en el fondo la misma integral. Es que acá diga x cuadrado sobre y, de y, la variable de integración es esta, es y, y yo puedo cambiarla por lo que quiera. Puedo venir, borrar la y poner w, ¿por qué no? Y va a seguir dando lo mismo, porque al final la cuenta no, la variable está apuntada. O sea, la integral me apunta cuál es la variable, me dice cuál es. No hay duda de eso. Así que podría ponerle x. Son lo mismo y puedo usar, por ejemplo, alguna herramienta, ¿sí?, de aditividad de intervalos y resolverla con una sola. Entonces vean que empiecen a ver ya no tanto la variable, sino la integral como un todo. ¿Y qué integral es? Eso me va a permitir, por ejemplo, aplicar cambios de variable estratégicos para que aparezcan las mismas funciones o cosas de ese estilo.
Bueno, habiendo aclarado esto, vamos a hacer el 9C. Nos dicen que hay que calcular esa integral de esa función en ese volumen. ¿Cuál es el volumen? Este sí lo vamos a dibujar. El volumen es el volumen que queda encerrado por las figuras o limitado por x igual 0. Igual 0, z igual 0. ¿Qué son esos? Los tres planos cartesianos. O sea, piso y pared, ¿sí? Y aparte, por x más y más z igual 1. Ahora tengo que dibujar. Claro, x más y más z igual 1 es un plano. ¿Por qué? Porque es un polinomio de grado 1 en las tres variables en R3. Es un plano. ¿Pero qué plano? ¿Cómo lo hallo? Y a ver, esto ya lo hicimos en su momento, en un repartido de cuádricas, creo, por ahí. Deberían manejarlo con relativa fluidez, pero vamos a hacer el ejercicio de igual forma. Un plano lo dibujo a partir de 3 puntos, un punto y una recta, o alguna figura que me lo determine. Una forma muy común de hacerlo es viendo la proyección o el corte de ese plano con los planos cartesianos. ¿Por qué? Porque me dice, cuando el plano esté donde esté, atraviesa estas tres figuras, por dónde lo hace. La otra forma es hallar el corte con los tres ejes. Son 3 puntos. Son diversas maneras de hacerlo en forma simple, práctica. Por ejemplo, el corte con el eje X de este plano, que no sé ni dónde está, ocurre cuando Z e Y valen 0. Entonces, si yo tengo que X más Y más Z igual 1 es el plano, cuando estos dos valen 0, me queda X igual 1. No cuesta mucho hacer ese mismo ejercicio para los demás ejes y llegar a la conclusión de que va a pasar por estos puntos. Z igual 1, Y igual 1 y el X igual 1. Si hubiéramos hecho el corte con todo el plano XY, o sea, este plano, ¿cómo se define? Z igual 0. Es otro ejercicio. Bueno, Z igual 0. Este es el plano del piso. ¿Cuál es el resultado? X más Y igual 1. ¿Dónde está esa recta? Acá. Vean que llegamos a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el plano? Hago lo mismo para los tres y obtengo a ver, esto es un triángulo plano que dibujé. El plano en realidad tiene toda la extensión infinita en todas las direcciones con ese ángulo particular. Pero como yo ya sé que me interesa lo que está atrapado de este lado del espacio, lo que está entre los ejes planos cartesianos, no voy a dibujar el infinito plano. Me quedo con este pedacito porque sé que mi figura, mi volumen, es esta pirámide. ¿Bien? Esto es B, lo que está en negro.
El volumen ahí atrapado. Y yo sé que esta recta de acá es x más y igual 1. Esta de acá es z más y igual 1. Y esta de acá es x más z igual 1. Y también sé que la tapa es el plano S. Dibujo acá todas las figuras como para visualizarlo mejor, ¿sí? Nada más. No voy a dibujar también z igual 0, z igual 0, x igual 0 igual 0. No tiene mucho sentido. Pero esa es la figura en cuestión. Una pirámide. Entonces vamos a calcular la integral. Bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer es, claramente esto no es un intervalo, ¿no? De acá ya no es tan fácil. No es pongo numeritos e integro y no me importa el orden y qué sé yo. Acá vamos a pensar un poquito más antes de actuar y ver cuál sería el orden que me conviene. Para ver el orden que me conviene de integración, es una recomendación mía, no es que esté en ningún libro ni nada. Yo les diría primero mirar el volumen de integración, el dominio, y después ver la función. Entonces, cuando vemos el volumen, podemos ver con relativa velocidad que no tiene ninguna peculiaridad, es muy regular en todos los sentidos. ¿Sí? En X, en Y, en Z, ningún lado, dicho un poco más simple, en ningún eje es más fácil que en el otro. Entonces, por el lado del volumen, no parecería que vaya a decidirme si X se dice Z. Después vengo a la función. La función tampoco parece, de hecho, claramente no, tener ninguna preferencia de integración en ningún orden. Porque, de vuelta, está todo dentro de un paréntesis, X y Z son lo mismo, tienen el mismo nivel de orden, grados, pesos. Acá en este ejemplo, claramente X y Z se dan en el orden que yo quiera, no me cambian nada. Así que, solo por costumbre, vamos a hacerlo X y Z, ¿bien? Nada más. Entonces, primero, plantear bien el ejercicio. ¿Qué es plantear bien el ejercicio? Vamos a definir bien los rangos de cada variable de integración. Entonces, X va desde el 0 hasta el 1. Para cada X, de nuevo, por ejemplo esta, voy a ir desde, las I van a ir desde I igual 0, vean que también ayuda a decirlo así, desde I igual 0, todo el camino hasta I igual 1 menos X. Y para cada uno de esos pares ordenados que generé, por ejemplo este, la Z va desde Z igual 0, que está en el piso, hasta Z igual pinchar el plano. Y pinchar el plano es Z igual 1 menos X menos Y. Es el despeje de Z. Ya ahí tengo bien armado la integral que quiero hallar. Si yo sigo bien estas reglas, voy a poder barrer en cuadrícula, digamos,
el 100% del volumen. Y acá es donde también se empieza a ver algo que todavía no vimos, y es, acá aparece X, ¿sí? Acá aparece X. Acá solo aparece Y, que está bien, digo, aparece X, está bien. No aparece Z. Acá hay números, ¿sí? Pequeños chequeos que podemos hacer para quedarnos tranquilos de que no metimos la pata en nada. Y bueno, ahora hay que calcular, pero de nuevo, estos son 3 cálculos de matemática 01. Vamos a hacerlos igual, pero el problema del 04, si quieren, la dificultad nueva del 04, podríamos decir que terminó acá, en este planteo. Bueno, vamos a resolver. Solo por comodidad en el pizarrón, voy a sacar la primera. Y a ver, esto es importante. Si yo en 01 le daba este ejercicio, es el mismo que este ejercicio. Son un número, una constante, un alfa, más z, era 3. Estas son las cosas que tienen que empezar a manejar. ¿Qué es constante? ¿Qué no? ¿Cómo hago? ¿Cómo hacíamos algo de este estilo? Bueno, o sabíamos la primitiva de eso, ¿por qué no? Tampoco es que sea tan difícil, pero cuando teníamos una constante sumada a una variable, hay un cambio de variable que no afecta en nada, que es muy fácil de hacer y me simplifica la primitiva, por lo menos en las cuentas rápidas. ¿Qué cuál era? U igual alfa más z. ¿Por qué? Porque de u es simplemente el 1 de z. Es un cambio de variable que puedo hacer siempre y lo único que hago es afectar. Recuerden, tengo que hacer la tablita. Afecto A y B. O sea, corro este alfa para los extremos. Había incluso algún ejercicio en el práctico de 01 donde se aprovechaba de esto para plantear algunas equivalencias en ciertas integrales. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Si acá lo que voy a plantear es que mi u va a ser 1 más x más y más z. Y esto lo voy a hacer con cuidado porque es el primer cambio de variable que hacemos en matemática 04. Ojo, este es el cambio de variable que conocemos y sabemos hacer, que es el de una variable. En este caso la variable es solamente z. Lo aclaro porque en minutos nomás vamos a estar viendo el cambio de variable de varias variables, que no tiene nada que ver con esto. Bueno, no es que no tenga nada que ver, pero no es el mismo, ¿sí? No estoy hablando de lo mismo. Entonces voy a aplicar cambio de variable. Ese es mi u. Si prefieren hacerlo con f, g y g', lo mismo. Yo ahora lo voy a hacer con u de u por velocidad. ¿Cuál sería mi de u entonces? Esto es toda una constante para z. O sea, si u es en variable z, du es en variable z. O sea que cuando derivo esto respecto a z, es un 0. Entonces, la única derivada que obtengo de derivar esto en z es un 1 de z. Entonces, acá tengo mi du, acá tengo todo esto es mi u. Hasta ahí vamos viendo que nos va quedando esto. ¿Sí? Pero no se olviden, y esto es fundamental, acuérdense que también hay que cambiar los intervalos de integración. Entonces, si en z voy de 0 a 1 menos x menos y, ¿cómo cambio los intervalos de integración de u? Agarro z y lo pongo en u. Cuando z es 0, u vale 1 más x más y más 0. Cuando z es 1 menos x menos y, esto es 1 más x más y, más 1 menos x menos y. Hago la cuenta, me va a dar 2.
Ahora vean, cambié un problema de función complicada a bordes complicados, función sencilla. ¿Ah? La primitiva de esto es lo mismo que u a la... Perdón. Bueno, no tengo por qué poner, esto ya lo saben. Esto es u a la menos 3. Sí, es u a la menos 3. Entonces, la primitiva va a ser u a la menos 2. Y ahora tengo que hacer la cuenta. Y chequear algunas cosas. Después de integrar en z, no puede quedar z, cosa que ocurrió. Y entonces volvemos acá. ¿Sí? Con esta información volvemos acá y obtenemos la siguiente integración. Vean cómo, de alguna manera, que quedó un poquito más complicado, ¿no? No es que sea difícil, pero es un poquito más entregado ahora que lo que tenía al principio. La función es un poquito más fea, de alguna manera. Cosa que puedo ir ayudándome en las cuentas simplificando. Este 1/2 es una constante. Así que este 1/2 puede pasar para afuera. ¿Sí? Va a saltar las dos integrales. ¿Qué más puedo hacer? Y bueno, puedo dividirla en dos integraciones. Entonces ahora de nuevo vamos a borrar todo lo que hicimos. Y vamos a traernos para acá. Esto es aquello. Esto. Ya lo dividí. Para así rápidamente, esto sabemos la primitiva, es 1/4, 1 menos x menos 0. Y me está quedando la otra mitad, que en la otra mitad puedo usar la misma herramienta de hoy. U es 1 más x más y, du es 1 de y, porque todo esto es una constante. Tabla, valor de i, valor de u. Recuerden la variable es i, 0, 1 menos x. En el caso de u es 1 más x, 2.
Resolvemos. Y obtengo eso. ¿Sí? Ahora puedo, de nuevo, sustituir todo esto que acabo de calcular por ese resultado. Un cuarto, 1 menos x. Ahora de nuevo tengo una integral de R1 y esta ya ni la y ni la z debería quedarle si hice las cosas bien, solo debería haber sobrevivido la x, cosa que es así. Ya en este caso podemos hacer alguna cuentita más, como para dejarlo más prolijo, si queremos. Acá tenemos menos 1/2. La integral de 0 a 1 de 1/4 menos x sobre 4 menos 1 sobre 1 más x, y el más 1/2 y el 1/4 son, dije, 1/4 y 1/2 son 3/4. Ahí ya quedó un poquito más compacto la cuenta. Las tres primitivas son de conocimiento. Son 3/4 x menos x cuadrado sobre 8 menos logaritmo valor absoluto 1 más x. Evaluado entre 0 y 1. ¿Bien? Bueno. Ahora de sustituir, hacer la cuenta. En el caso del 0 se nos va todo, porque vean que queda 1, 0 y 0. Y en el caso del 1 nos queda 3/4 menos 1/8 menos logaritmo de 2. Queda como resultado ese número. ¿Bien? Ahí quedó resuelto el ejercicio. Vean que, y esto es importante, y lo hice paso a paso, despacio, ¿verdad? Vean que el ejercicio su mayor dificultad no es hacer las cuentas. Las cuentas pueden ser tediosas, pueden ser largas, pero la dificultad está en armar bien el planteo. Entonces, si me preguntan, cuando uno hace un ejercicio de este estilo, tiene que dedicar un ratito más a armar bien el planteo, armar bien el conjunto, la función, la integral, los intervalos, todo, y después dedicarse a hacer las cuentas. Porque aparte que las cuentas debería ser algo que manejamos ya a esta altura con relativa soltura, lo difícil no es esto. ¿Sí? Puede ser largo, puede ser tedioso, puede ser difícil de hacer, pero no es la dificultad del ejercicio, a eso es lo que voy. La dificultad del ejercicio pasa por armar bien el planteo inicial, armar bien lo nuevo, lo que es el 0,4, y después resolver relativamente más fácil o más difícil las cuentas. ¿Bien? Bueno.
Entonces ya hicimos el 9A, hicimos el 9C, vamos a hacer el 9D. El 9D lo voy a plantear medio por arriba para no robarles ejercicios, ¿sí? Porque si no se van a quedar con poquitos de estos. Voy a hacer solo el planteo. Porque lo que me interesa de este ejercicio, la dificultad que veo que es más interesante, es cuál es el volumen y cómo representarlo. Entonces, vamos a ver qué dice el 9D. El volumen es lo que queda limitado por estas figuras. De nuevo, no lo voy a resolver. No me interesa resolverlo. Tienen por ahí la solución. Cuánto da, intenten hacerlo. En realidad las cuentas son súper... comparado con lo que hicimos recién, es más fácil en realidad. Pero lo que sí es más difícil, y es donde quiero enfocarme, es cómo armar B el conjunto donde voy a integrar. Vamos a ser un poquito más exagerado. Entonces, ¿cuál es mi conjunto? Mi conjunto está limitado por z igual 0. ¿Qué es z igual 0? Ese plano. Vamos a dibujarlo en paralelo acá, no tan exagerado, ¿sí? Z igual 0. Perfecto. Limitado por x igual 1. ¿Qué es x igual 1? Es en x a altura 1, o sea, a distancia 1, es este plano. Todos estos planos tienen como valor de x el 1. ¿Sí? Entonces ya pusimos esta figura. La otra figura es y igual x. Y igual x. Si este punto es el 1, este punto es el 1, igual x va por esa recta. O en este ejemplo, si por acá está el 1, por esta recta. Es este plano. Es el plano cuya proyección con z igual 0 es igual a x. Bueno, en este ejemplo no quedó muy lindo. Vamos a... Voy a cambiar un poquito las dimensiones a ver si logro hacer que se visualice bien. Pero bueno, esta es la parte más artesanal.
Ahí quedó un poquito mejor. Dijimos, este plano de la base, este de acá, z igual 0. Este plano, x igual 1. Este plano, x igual y. Ahí queda un poquito mejor, más fácil de ver. Igual acá no está quedando tan mal, ¿sí? Este y los otros dos. Y me está quedando una figura, que es z igual a xy. Y acá donde viene lo complicado, ¿qué es z igual a xy? La silla. Entonces, es complicado de dibujar. No es algo que podamos fácilmente representar. Y tenemos que entender que tenemos una limitación para eso. No es esperable, ¿sí? No es esperable que la dibujemos fácilmente. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos entender, podemos decir, bueno, a ver, la figura, sea cual sea, es lo que está entre estos tres dibujos que yo acabo de hacer. Y voy a borrar esta línea para que no se confunda más. Es lo que está entre el triángulo este de la base y esas dos alturas, esos dos planos. ¿Dónde está el z igual a xy? Es la tapa de esta figura. Es la tapa. Entonces yo, sin dibujarla, yo cuando haga esto de voy desde x de tanto a tanto, de y de tanto a tanto, aquello que decía voy desde z0 hasta pinchar ¿qué? Hasta pinchar la figura que está arriba, que no la dibujé. ¿Cuál es? xy. Entonces lo puedo hacer sin dibujar. Igual vamos a hacer un poco el ejercicio, que no es dibujarlo, pero por lo menos ver por dónde viene la mano. Porque, por ejemplo, en esta figura que no sé dibujar, z igual a xy, ¿dónde corta a x igual y? Lo corta en z igual x por x, porque x igual y. O sea, z igual a x cuadrado. O sea, esta parábola. ¿Qué es esa línea azul? Es esta figura cortando ese plano. ¿Dónde corta a x igual 1? Lo corta en z igual y. ¿Sí? Z igual y. O sea, si yo lo veo de acá, z igual y, ¿qué sería? Z igual y sería esto. Pero en este plano, o sea, esta recta. Vean cómo se va dibujando la figura resultante, aun si yo no puedo verdaderamente representarlo. Y me está quedando algo como, o sea, ya tenemos esto, aquello, este triángulo, aquel de allá, la base. Me está faltando dónde más corta esta figura para cerrarla. Bueno, vean que cuando y es 0, el resultado es z igual a 0. O sea, cruza por esta línea. Entonces, ¿conozco la figura? No. No la conozco. Pero bien pude ubicar como que el borde donde cruza la proyección, el corte con todas las figuras importantes. Entonces me quedó, a ver si lo puedo representar un poquito mejor. Me quedó la línea, la parábola. Voy a intentarlo de nuevo. La parábola, esta línea, este triángulo, ¿sí? Que sería este frontal, y uno que está por atrás que no puedo dibujar ahora en esta visualización. ¿Sí? Esto coincide con el eje X. El eje Y está por ahí y el eje Z está por ahí. Esta sería mi figura. Si la roto un poquito,
es esta de acá. ¿Sí? Y capaz que viéndola más de frente. Algo así. Bueno, es difícil de visualizar sin herramientas de apoyo tridimensional, pero la idea es que se haga una idea de cuál es la figura, ¿sí? Igual, no importa. Porque cuando tengo que plantear, o sea, lo que importa es entender el concepto, lo que decíamos hoy. Cuando tengo que plantear la integral triple de esta función, que no importa cuál es, y voy a elegir, bueno, por ejemplo, de x, de y, de z, acá sí me va a interesar que z sea el de más de la izquierda, porque en la idea que yo se me está complicando representar la función, entonces para no complicarme mucho meto z a la derecha, y entonces yo sé que la x va a ir de 0 a 1, para cada uno de esos x voy a ir desde x igual 0 hasta y igual x. Y para cada uno de esos voy a subir desde z igual 0 hasta pinchar z igual x por y. Eso que está ahí es lo que tengo que integrar. ¿Ah? Quería perder unos minutos justamente viendo cómo hacer un poco la representación, que bueno, a ver, mi fuerte no es el dibujo, entonces tampoco quedó muy claro, disculpen por eso, pero nada, intenten hacerlo ustedes y vayan viendo qué es lo que les queda. Bien. Bueno, vamos a ver ahora la respuesta para uno de los problemas que les había planteado al principio de la clase. Yo en realidad, en ejercicios de varias variables, cuando tengo que integrar, al tener más grados de libertad, tengo más libertad de tener más problemas. Voy a tener problemas o dificultades con la función integral, esto ya lo vimos, que básicamente es lo que estuvimos ahora resolviendo, ¿no? Que usamos cambio de variable de una variable o alguna cosa de esas, pero siempre lo pudimos resolver. Pero también puede ser que lo difícil de integrar no sea la función, sea la zona de integración. Y no hay que ir muy lejos. Un simple círculo, ¿sí?, a integrar. O sea, suponiendo que esto es una función de... Hay una función arriba. Esto sería f de x y y, no sé, una función.
Pero el S lo conozco, ¿no? Vamos, circunferencia va. Circunferencia de centro 0,0 y radio 1, para no complicarlo. Vamos a hacer el ejercicio de resolver esta función y ese conjunto. De plantearlo más que de resolverlo. Visto desde arriba, mi dominio es esta circunferencia. Va menos 1, 1, menos 1, 1. Perdón, vamos a hacer un poquito más grande porque vamos a tener que rayarlo un poco. Ahora vamos a plantear, como hubiéramos planteado siempre, el armado de mi integral a integral. La función, bueno, no importa mucho ahora. Después cuando resolvemos es que nos interesa. Ahora lo que me interesa son los bordecitos de integración. Entonces, ¿cómo procederíamos? Como yo puse x e y, lo primero que hacemos es ver cuál es el rango más amplio de x e y. Menos 1, 1. Conjunto axial, no hay ningún tipo de problema. En principio, por ese motivo no tengo que andar dividiendo nada. Y ahora tengo que decir, bueno, para cada x, por ejemplo esta, voy desde, y acá donde me tranco por un segundo, ¿no? O por lo menos me pasaría a mí. Voy desde la circunferencia a la circunferencia. Es una ya, vean, este es el conjunto complicado más simple que podemos armar, una circunferencia. Ya el primer problema es, che, acá va lo mismo que acá. Si va lo mismo es un 0 y da 0, o sea que está mal eso. Está mal, pero es verdad, es circunferencia y circunferencia. Bueno, el problema es que la circunferencia vista desde arriba no es una función. No para estas líneas verticales. ¿Se acuerdan de aquello de función único valor para cada elemento? Tiene este acá y este acá. ¿Cuál es la solución? Tampoco es tan complicada. Este medio arco de circunferencia y este medio arco de circunferencia, cuando los veo desde la óptica de una variable, son dos funciones distintas. Porque recuerden que acá lo que hay que escribir no es x cuadrado más y cuadrado igual 1, es y igual. Y acá lo mismo. Y igual. Eso ayuda a guiar un poco. Entonces, si yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual 1, y igual es 1 menos x cuadrado raíz, y importantísimo, más menos. Entonces, el arco de arriba es 1 menos x, raíz cuadrada, perdón. Y el arco de abajo es con un menos. Lejos de porque sea menos y más, esto va a dar 0, ¿eh? No, esto da lo que tiene que dar. Eventualmente puede dar 0 porque es una integral y puede dar lo que sea. Pero lo que digo es, ojo, no confundan, los bordes no son el mismo. Vamos a sacar esos igual para no confundir. Dar una ayuda nomás. Y esa es la integral a resolver. La función la voy a escribir, no lo voy a resolver, pero quería ver con ustedes cómo queda planteado. Queda planteado feo. No queda lindo. No son como hoy, ¿no? Que bueno, 1 más x menos y. Quedan raíces. Ya las raíces siempre son un problema. Acuérdense de los cambios variables inversos y todas esas cosas que hicimos en matemáticas 01. ¿Sí? Raíces, podemos estar hablando de funciones más bien trigonométricas, más complicadas. Nada, pero bueno, es lo que quedó, no podemos quejarnos, es lo que dio. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que si esta función, en lugar de ser esto que parece ser complicado, fuera simplemente un 1,
la función más sencilla que les puedo dar. Que un 1 es calcular el área de la circunferencia, ¿no? Lo que aprendimos hace un rato. Que aparte la sabemos calcular por geometría. Entonces, calcular un 1, y eso sí lo sustituyo si quieren, por comodidad, meter un 1 acá, sigue siendo igual de complicado. Porque la complejidad de este ejercicio no pasa por la función, pasa por el intervalo de integración o el área de integración, que en este caso es una circunferencia. Y de nuevo, es la más simple de las complicadas. ¿Sí? Esto podría ser mucho más entreverado. Pero bueno, esto es complicado. ¿Por qué? Porque cuando haga la primitiva, y bueno, tengo que resolver eso. ¿No lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Lo hicimos en Matemáticas 01. No es nada del otro mundo. No estoy diciendo que no se puede hacer. Estoy diciendo que es complicado. Nada más. O sea, hay una dificultad. O sea, lo que quiero transmitir que es hay una dificultad con el área de integración. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para... O mejor, vamos a ir un paso atrás. ¿Qué herramientas tengo para simplificar la función? Y ya las conocemos, son las que usamos en 0,1. Cambio variable de una variable, fracciones simples, partes. Todas esas eran herramientas que su único objetivo era simplificar la función. A los intervalos no le dábamos corte. Ahora la idea es ver una herramienta que ataque el otro problema. Que ataque el problema de del área de integración. Porque la realidad es que en la práctica a mí me encantaría que todo lo que integre sean intervalos. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que todo lo que yo integre, en la medida de lo posible, sean intervalos. Entonces, esta es la ecuación de la circunferencia, no hay duda de eso. Esta es la ecuación de la circunferencia vista desde X y de Y. Pero si se acuerdan de complejos, no hay que ir muy lejos, es algo que ya conocemos. Hay otra forma de representar cada punto del círculo trigonométrico. ¿Se acuerdan? Ruedita. Y ya sabemos la conversión, la aprendimos en complejos, de nuevo. No voy a hacer toda la misma explicación que creo que ya hice 2 veces en lo que va entre los 2 cursos. ¿Sí? ¿Y por qué se cumple esto? Pitágoras. Esto es un triángulo rectángulo, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual hipotenusa cuadrada. Y esa misma relación en el círculo trigonométrico, que el círculo trigonométrico es con ρ igual 1, también es Pitágoras. Por eso, por lo que está en el pizarrón, yo puedo hacer, ahora voy a devolverlo al radio, un cambio de coordenadas, un cambio de referencia, un cambio de sistema de trabajo. No pienso más en X y en Y, pienso en ρ y tita. Perdón, ρ y tita. Y ahora, ¿por qué estoy haciendo toda esta explicación? Porque la forma de cambiar un conjunto en otro, obviamente que no puede ser
cambiar el conjunto. Digo, si no sería otro conjunto el que integro. La forma de cambiar un conjunto en otro es cambiar la referencia, cambiar los ejes de integración, cambiar mi esquema cartesiano por algo distinto. ¿Cómo? Por ejemplo, lo que se llama coordenadas polares, ρ y θ. ¿Y por qué ocurre esto? Porque estas dos coordenadas, o sea, las coordenadas x y y varían entre de menos 1 a 1 y para cada menos 1 a 1 de menos raíz de 1 menos x cuadrado a más raíz de 1 más x cuadrado. Lo que hicimos recién con la integral. Pero en coordenadas polares, ¿sí? ρ, el radio, ¿sí? Va desde 0 hasta 1 y el ángulo va desde 0 a 2pi. Vean que cuando lo digo así, ¿qué estoy diciendo? Números. ρ va de 0 a 1 y θ va de 0 a 2pi. Es un intervalo. O sea, en este esquema de referencia, los intervalos son circunferencias. O dicho al revés, las circunferencias son intervalos. Y entonces, ¿cómo integro esto? Si esto fuera x e y, 0, 1, 0, 2pi, si son numeritos. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar esto? ¿Cómo puedo aprovechar esto en un cambio de variable? Bueno, justamente, perdón, dije un cambio de variable, en una integral. Justamente esa es la herramienta, este es el cambio de variable. Pero es un cambio de variable en serio, cambio el tipo de variables. Cambio mi eje de referencia, cambio mi sistema de identificación de los puntos x y por algo alternativo que represente los mismos puntos, pero que lo haga de una forma un poco distinta. Y ahora vamos a volver a plantear todo esto desde ρ y θ. Supongamos que tengo una circunferencia de radio 2 ahora, para no ser 1. Y supongamos que quiero integrar una función que está flotando acá arriba, en esta circunferencia. Círculo en realidad. Yo puedo hacer lo que hice hoy, ¿no? De menos 2 a 2, de tanto a tanto. Con esa cuadrícula, con esa forma de moverme, tipo cabezal de impresora, ¿sí? Izquierda, derecha, arriba, abajo, puedo barrer perfectamente todos los puntos del círculo y hallar el resultado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer eso con otra forma de moverme, con otra forma de referencia? Por ejemplo, ρ y θ. Por ejemplo, podría hacer esto. Este punto lo sumo. Después, ¿qué hago? Hago un aro, lo que se dice un aro de cebolla, ¿sí? Una línea de espesor muy diminuto, que no es otra cosa que una circunferencia de radio muy chiquito, ρ chiquito, y me muevo en esa circunferencia. Después avanzo con el radio y doy toda la vuelta. Vean lo que puedo hacer. Puedo recorrer los mismos puntos que recorría como cuadrícula, recorriéndolos radialmente, recorriéndolos con coordenadas polares. Entonces, ¿cómo funcionaría el cabezal que antes se movía de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo? Sería así. Este es mi cabezal, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Que tiene este cierto ρ, y giro de 160 grados. Todos estos puntos. Paso siguiente, aumento un poquito ρ. Lo pongo acá. Y todos estos puntos. Paso siguiente, aumento ρ. Y todos estos puntos. Vean que con este procedimiento, que si bien es otro esquema de coordenadas, llamado polar, puedo nuevamente recorrer toda la circunferencia. Bien. Esta es la base del cambio de variable polar. Que ahora lo voy a escribir. Sí, ahora lo voy a escribir
pero antes de escribirlo quiero que entendamos algo. Hacer cambios de variable con esta perspectiva del conjunto y no de la función es más, no quiero usar la palabra difícil, pero tiene un nivel de dificultad extra a lo que vimos en 0,1. En 0,1, ¿cómo hacíamos? Bueno, tengo una función f compuesta con g por g', identificábamos, elegíamos una cierta g o una cierta u, como quieran llamarle, hacíamos las cuentas, quedaba fácil, sigo, quedaba difícil, lo tiro a la basura, elijo otro cambio de variable y ya estaba. ¿Tá? Estaba en mí ser suficientemente inteligente, vivo, práctico, como para entender cuál era mi u o cuál era mi g ideal. Esa que me dejaba la función súper sencilla. Pero no pasaba por más que eso. Ahora, hay que tener una dificultad extra. Yo tengo que ser capaz de pensar qué cambio de marco de referencia, qué cambio de ejes puedo plantear para que algo que es una circunferencia, en este ejemplo, pase a ser un intervalo que es mi mundo ideal. Mi mundo ideal es mandar todo a forma de intervalo. Que es lo más fácil de integrar. Esto, nada, aparte que tiene unas dificultades, y ahora lo vamos a ver cuando escriba algo de teórico, aparte tiene que cumplir con un montón de hipótesis teóricas para que esto sea válido. Yo lo estoy explicando muy felizmente y conceptualmente, pero hay un montón de carga teórica de hipótesis que tenemos que cumplir para que todo esto sea cierto y no sea solamente un cuentito. De nuevo, refírense al teórico para ver en detalle esta parte. Entonces, no es fácil armar de la nada cambios de variable. ¿Eso quiere decir que no sirven? No, sirven y sirven un montón. Pero la estrategia didáctica, la forma de enseñarlo es un poco distinto. Nosotros ahora vamos a ver algunos cambios de variables tabulados. Tabulados me refiero a que están en el teórico, con nombre y apellido, que dicen, bueno, este es un cambio de variable, este es otro y este es otro. Para 3 casos distintos, o 2 casos distintos, de conjuntos que quiero transformar en intervalos. No vamos a ver el caso donde yo genéricamente quiero diseñar un cambio de variable. Que ojo, se puede hacer, van a tener las herramientas para hacerlo. En algún ejercicio lo vamos a hacer incluso, muy guiados por el ejercicio, pero no es fácil de hacer, entonces no es lo usual, no es lo que se estila. Lo que se estila es aprender estos 2 o 3 tipos de cambios de variables medios tabulados, aprender a usarlos, aprender a trabajar con ellos de forma un poquito más genérica, aprender cómo a partir de un ejercicio guiado armar un cambio de variable, ¿sí? Pero ya armarlo de cero, como si no supiese más nada, tiene una dificultad extra que, si bien la podemos explorar, no es la idea complicarnos tanto con ese tipo de estrategia. ¿Bien? Entonces, vamos a dejar este video por acá. ¿Sí? La idea era darles una introducción a lo que es cambio de variable, los conceptos conceptuales, perdón por la redundancia. El próximo video vamos a estar trabajando ahí sí con los cambios de variable tabulados que tenemos en el teórico y vamos a hacer un ejercicio al respecto. Muchas gracias y nos vemos la próxima.